¿Listo? ¿Cómo les fue? Confirman si me oyen. Adelante. Bueno, entonces empezamos esta segunda parte con una exposición que nos va a hacer, ya les digo, Nicolás Esteban. ¿Listo, Nicolás? Nicolás Esteban. Nicolás a la 1. Nicolás a las 2. ¿Listo, Nicolás? Sí, señor. Bueno, ya usted es moderador, puede presentar y arrancamos el tema de la firma digital. ¿Eso de qué se trata? Javier, ¿está por ahí Javier? Javier no está No, presente, ¿no? no, señor. Bueno, Javier no está participando en esta exposición. Adelante, Nicolás, arranque. Bueno. Tiempo. Bueno, entonces me correspondió el tema de la firma digital. Entonces, pues, primero abordando una pregunta como para romper el hielo. Entonces, ¿qué es una firma digital? Pues básicamente se impone como el hecho de que anteriormente pues la única manera de demostrar pues la autenticidad y veracidad de un documento era pues a base de una firma de puño y letra o muy bien un sello oficial como tal de la persona. Ya pues hoy los tiempos cambian, el auge del internet y la tecnología pues han dado como pie a que digamos como que la aparición de la firma digital pues sea un auge, ¿no? Involucrando pues digamos como involucrándolas ya digamos como en el aspecto financiero como procedimientos transaccionales, muy bien sea de manera virtual, que pues es lo ideal, lo específico para el manejo de esta misma firma. Ya comparándolo desde varias facetas, muy bien sea desde la solicitud de un certificado, de un crédito. Ejemplo, ya digamos en mi empresa trabajamos con la erradicación de créditos electrónicos, entonces se maneja una firma electrónica o digital, donde básicamente con el simple hecho de que ya el cliente confirme lo que es el nombre y el documento, se certifica y se valida pues ya la identificación como tal del cliente, ¿no? eh, la realización, digamos, de contratos con el fin de que, digamos, se valide, pues, ya la presencia de la persona, quien, pues, por decirlo así, firma el documento o el papeleo como tal, pues, de manera virtual, ¿no? Esta herramienta, pues, ya se complementa, no, sino se origina, no tampoco, sino esta firma es como, ¿cómo decirlo? Como se ha convertido, ¿sí? Como en una herramienta la cual, digamos, ha permitido validar pues la identidad de una persona tanto jurídica como natural desde cualquier punto de ubicación, obviamente pues validándolo ya de manera digital, ya validándolo con internet, ya validándolo con ciertos aspectos tecnológicos que pues involucran esta firma. En Colombia, la firma digital pues se define como la ley 525, donde básicamente esta ley impone que un valor numérico se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido como hash, lo había leído, no profundice muy bien qué es la cuestión del hash, pero pues es como una clave, un indicador que pues va sujeto como al mensaje de texto, el cual digamos como que también se puede componer ¿para qué? Para validar pues muy bien sea huellas, muy bien sea firmas, etcétera, etcétera. Certicámara, que pues creo que tiene que ver con la cuestión de la Cámara de Comercio, pues es la única entidad que digamos autoriza a Colombia para emitir certificaciones, para emitir muy bien sea pues documentos ya digitales
Eh, Certicámara, pues fue creado en el 2001, creo que fue, pues, sí, por las cámaras de comercio del país, como indicaba al principio, con el fin pues de brindar seguridad, garantía a todo tipo de transacción, comunicación y operación electrónica. Pues ya hoy en día se maneja, ya la facturación electrónica también se está manejando y digital, ¿no? Pues la única, como decía al principio, pues la única manera de autenticar, pues muy bien sea un documento, muy bien sea, era directamente con firma de puño y letra, un sello oficial. Ya la firma digital, pues es un conjunto de datos de forma electrónica, que era lo que confirmábamos al principio, donde pues consignan y asocian básicamente pues a ellos, pues códigos, signos, etcétera, donde pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. También, digamos, hay códigos QR, creo que es el nombre adecuado, donde también, digamos, por ese medio se pueden, digamos, validar muy bien sea huellas, muy bien sea firmas, etcétera, etcétera. Asimismo, se conocen dos tipos de firma digital, la firma digital avanzada y la reconocida, donde la avanzada pues permite identificar al firmante, muy bien sea la persona pues natural o jurídica, como habíamos comentado al principio, donde pues vincula que el firmante de manera pues específica refiere a los datos como tal de la persona bajo su único y exclusivo control. Y la reconocida es una firma pues electrónica o digital, la cual digamos se basa en reconocer un dispositivo seguro por medio de una creación de una firma. Entonces, como comentaba anteriormente, existen códigos, existen, digamos, eh, símbolos, por decirlo así, donde esa creación de esa firma pues la identifica también y pues también es equivalente a una firma manuscrita pero de manera digital. Ejemplo, cuando uno va a un banco, digamos, a autenticar un documento, no sino autenticar tampoco, no sino hacer la apertura, por ejemplo, de una cuenta débito, hay como unos dispositivos donde tú solamente tienes que generar algo manuscrito y ya de manera digital, o por decirlo así, ya cuando la persona está recibiendo tu firma al momento de autenticar, ya digamos, pues sí, la apertura de tu cuenta o de tu tarjeta de débito, ya digamos la firma le aparece pues sí, manuscrita, pues en pantalla, ¿no? Entonces ya eso es un claro ejemplo y ya, es un tema como muy breve. Y Y listo. no, y hay que preguntarle al público a ver qué preguntas tienen, qué dudas quedaron. Bueno, sí, obvio, claro. Si A tienen dudas, ver, preguntas, inquietudes, obviamente pueden preguntar desde ya. Y pues hoy en día la firma digital ha sido como un auge pues a la cuestión de la tecnología y también del manejo como de la eficiencia, por decirlo así, de todo tipo de tramitología, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues en mi posición actualmente con la empresa que estoy haciendo mis prácticas, pues estoy en el área como de la erradicación de los créditos, de la originación, donde se valida la documentación y demás. Y pues son varias firmas. Entonces está la firma física, que es la manuscrita, la típica, la que va al cliente directamente de manera presencial a firmar. Y está la digital, donde la digital únicamente está adjuntado el documento y donde básicamente el cliente tiene que adjudicar o cerrar, por decirlo así, el crédito solo con una firma y un número de documento, que pues es lo que lo identifica también. También se maneja, digamos, lo que son esos códigos QR, que, digamos, por ejemplo, cuando nos implementaste la cuestión de la guía por medio de ese código, también se validan lo que son huellas, lo que son firmas, lo que son cuestiones de consultas crediticias por ese tipo de códigos. Entonces también se podría involucrar como un tipo de firma digital. ujú. ¿Qué pregunta tiene el auditorio? Andrés, Dylan, Iris, Patricia, Kelly, Sandra, Silencio. Cierra esa puerta. Iris, Irene.
¿Tiene pregunta? No, la verdad no. Nada, nada, nada. ¿Ya habían oído hablar de las firmas digitales o nunca las habían oído? Pues la verdad, no, instructor. Yo sí nunca las había oído, sino hasta ahorita. Eso está muy... Esa es una tecnología muy Esos contados fuerte. son muy lindos esos contados. Vamos a cerrarle el micrófono a Iris porque esa es una tecnología que se está utilizando mucho en el sector financiero. ¿Listo? Eso está muy relacionado con la criptografía. ¿De acuerdo? Entonces, la firma digital es una validación que se hace, pero técnica, tecnológica, informática, Exacto. de un documento. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos, voy a compartir el tablero. Si tenemos un documento, no sé, pues un documento que puede ser, por ejemplo, una escritura. Usted tiene un documento, ¿listo? Ahí hay unos textos en el documento. ¿Sí? Entonces, firma digital no es que tengo la imagen de la rúbrica y entonces vengo y se la pego ahí. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí podría, por aquí creo que puedo insertar, bueno, no me acuerdo ahora por dónde. Listo, pero yo tengo por ahí mi firma digital, entonces no es venir y pegarla ahí. Eso no es. O sea, no es que si le pego la firma ahí, la rúbrica, ahí, entonces ya quedó firmado digitalmente. De eso no se trata. Este documento se puede convertir mediante un proceso que se llama la generación del hash. El hash son unas funciones matemáticas, ¿sí? Unas funciones que cogen este documento y le generan una especie de clave, ¿sí? Entonces aparece el código hash. ¿Sí? El código hash. El código hash tiene una característica, que si a este documento le llegamos a cambiar una comita, o le quitamos una coma, le agrandamos un margen, le pone un espacio en blanco, lo que sea, el código hash cambia, ¿sí? Si usted le agrega aquí algo al documento, ¿sí? Eso que cambia, si vuelve y le genera el código, ¿sí? Si vuelve y le genera el código, con esa comita vuelve y le genera el hash, entonces ya el hash es diferente. El código hash ya es otro. Ese cambia si el original cambia. Deberían de consultar en internet los generadores de hash. Así como nosotros podemos generar códigos QR, hay páginas en donde uno puede generar el hash de un archivo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces uno lo que le manda al otro lado es el hash del archivo y le manda la clave. Estos hash tienen una clave. ¿Listo? Profe, yo tengo esa pregunta. Es que yo digamos como que o sea, no profundicé bien en la cuestión del hash, pero en sí eso es un código que valida la firma como tal. Que valida el documento, O no sea, la es el firma. O sea, documento más no la firma. es el documento más no la firma. Miren por aquí. Aquí tengo uno de los sitios que generan hash. ¿Listo? Entonces, uno puede aquí seleccionar el archivo, no sé si lo alcanzan a ver, que puede seleccionar el archivo al cual lo va a encriptar, ¿cierto? O puede ser un texto, ahí yo tengo un texto, y hay muchos generadores de hash, hay muchos. Al Adler 32, el Bluefis, el CRC 32. Los más usados son el SH 256, este es muy usado. Por ejemplo, todo lo que son bitcoins se encriptan con este generador, el SHA 256. Entonces, digamos, aquí escribimos un texto, ¿listo? Y le decimos, bueno, ahí podemos tener una clave secreta que la compartimos para que el destinatario pueda desencriptar el archivo, ¿listo? Y le podemos decir que lo convierta, que me genere el hash. Entonces ahí está generando el hash.
Y aquí tenemos el hash. ¿Mm? Aquí tenemos el hash. ¿Listo? Aquí hay 4 versiones que es la misma. ¿De acuerdo? Hay 4 versiones que es la misma. Cualquiera de estas es el hash de la frase dábale arroz a la zorra del abad. Si yo voy allá al archivo, ¿sí? Yo le mando a ustedes esto con la clave, entonces usted con la clave lo desencripta y sabe que va en el texto. Eso tiene que ver con encriptación que hablábamos el otro día. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace no sé, por ejemplo, una promesa de compraventa, entonces, firmarlo digitalmente es producirle el hash. ¿Listo? Y la firma es la clave. Entonces, con la firma se desencripta. Si el documento llega a ser cambiado y le generan el hash, ya el hash es diferente y entonces se sabe que el documento fue modificado. Ese es el fundamento de la firma digital. Entonces, la firma digital no es que pone la imagen de la gráfica, sino que esconde, protege el documento, le genera el hash al documento. Si el documento se llega a cambiar y le generan el hash, ya sale un hash diferente y entonces se dan cuenta que el documento fue cambiado. ¿Mm? Entonces, en eso consiste firmar digitalmente un documento. Ahí hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Con Acrobat, con el que se leen los PDFs. ¿Listo? ¿Ustedes conocen archivos PDF? Pues supongo, ¿no? Claro, que tienen que conocerlos. Los archivos .pdf. Sí, señor. Entonces, con los PDF, en la herramienta PDF se pueden certificar los documentos. ¿Sí? Se certifican mediante firma digital. Pues lo que ahí aparece es una casillita en donde dice firmado digitalmente por fulano de tal, la fecha tal. Eso es lo que aparece como la firma digital. ¿Sí? Pero al hacer eso, el documento queda bloqueado y no se puede cambiar. Si se llegara a cambiar por alguna razón, ya los dos hash no corresponderían y entonces ya se sabe que hubo un fraude, que fue modificado el documento. Listos. Les recomiendo que trabajen sobre esto porque el sector financiero se está moviendo mucho en esa dirección. ¿Sí? Ya el notario, la notaría que uno iba, ¿se acuerdan? Que uno iba a una notaría y registraba y certificaba y autenticaba la firma. ¿Qué es lo que hacía? Pues que el notario le ponía unos sellos y uno firmaba y él decía que sí, que esa era la firma de uno, ¿de acuerdo? Y él certificaba que esa era la firma de uno. Y ese documento no podía ser alterado porque estaba certificado por un notario, es un delito. Eso es lo mismo que sucede ahora, solo que no hay notario. Lo que hay es un proceso tecnológico en el cual se lleva un control del documento. Existe una llave que corresponde a ese documento y no existe ningún otro documento que tenga exactamente ese hash. No existe, no es posible. Bueno, de esto hay mucho de qué hablar de las firmas digitales. Para Nicolás, me pareció muy corto. Esto tiene más. Usted podría haber traído mucho material. De eso está lleno internet sobre la firma digital, sin tener que meterse en la cosa técnica, pero sí por lo menos averiguar qué es un hash, dónde se puede conseguir, cómo se puede calcular. Bueno, tanto que calcularlo es muy difícil, porque es muy matemático. Pero sí hay sitios como ese que le muestran donde hay unos más sencillitos, es que no encontré ahorita, hay uno más sencillito, en donde nuevamente usted le dice, mire, el hash sería este. ¿Listo? Es que sí, o sea, la cuestión del hash fue porque no lo logré como descifrar, porque se me hizo algo complejo, pero... No. Bueno. Y Pero bien. tiene muchas utilidades en finanzas, mucha documentación ahora toda es con firma digital. Muy bien, está por ahí, vamos a hacer la segunda, a ver. Entonces, voy a marcar aquí los que ya van completando sus presentaciones. Firma digital ya. Está por ahí Viviana Cadavid, Omar y Joana Velasco. No, ellos nunca han ingresado. Ellos no están, ¿no? No, señor. ¿Qué pasará con ellos?
Voy a mirar a saber si es que ellos... Viviana Cadavid Camacho. Voy a mirar si es que ya tienen aprobado el curso o no. Esto que les voy a decir es información de ahorita de las 6 de la tarde. ¿Listo? Para que ustedes le comenten. A ver, Viviana Cadavid Camacho. Viviana Cadavid Camacho. Ella no tiene evaluado, ella no ha cursado el módulo y no lo tiene evaluado. Y este módulo, pues obviamente ya no lo aprueba. ¿Listo? No le tengo ni una asistencia, creo, de ella. Es para que le cuenten que ya. Y Margie Joana Velasco. Y Margie Joana también lo tiene sin evaluar. Y estoy mirando por aquí las asistencias de ella. A ver, Velasco, no, nunca ha venido. Y Cadavid nunca ha venido. Vino el 21. Registró el 21. Pero ya por lo menos ellas no aprueban. Porque ya pues vamos en la novena. Hoy es nuestra novena sesión. ¿Listo? Y si no aparecen y no se presentan, por lo menos hoy, para que les cuenten, ¿no? Bueno, entonces aprovechemos por ahí, teníamos en cola a Kelly. Kelly, ¿lo presentas de una vez? Y aprovechamos este tiempito. Kelly. Si no está Kelly, ¿quién más nos iba? Diego Esteban, ¿no? Diego Esteban, ¿sí está? Bueno, Kelly a la 1. Hola, profe. Listo, Kelly, creí que no ibas a estar. Para que presentes tu tema criptografía. Profe, ya lo busco. Como así que ya lo busco, tenemos que tenerlo listo. Todos los que tengan tema, tenganlos a la mano y tenganlos listos para aprovechar estos. Por ejemplo, ahorita que no hay un grupo, que no se presenta un grupo, entonces podemos avanzar. Hazle Kelly. Y Diego Esteban Hernández, ¿está por ahí? También puede ser... contadores de billetes, cajeros electrónicos, criptografía, big data, criptomonedas, todos los temas viejitos, pues lo hacemos. Y luego cuando el próximo miércoles, de una vez, Jenny Patricia Fuentes y John David Garzón con el tema de pirámides, ese negocio de las pirámides, que es un negocio ilegal. ¿Listo? Y José David González con el lector biométrico, pero José David también. José David de otra ficha, pero tampoco ha vuelto a entrar. ¿Mm? Bueno, códigos QR ya lo presentaron, ¿cierto? Jenny y Sandra Joana con Barisa. Ok. ¿Qué dijo Kelly? Sandra con Barisa ya te presentaste, ¿verdad? Sí, señor, yo soy la primera. Ajá. Con Jenny Profe, ya Paola va. León. Bueno, Kelly, entonces vamos a dándole entrada al tema de Kelly. Kelly nos va a hablar de Ya va, profe, que es que criptografía. la diapositiva es en el correo del banco y me está pidiendo un código. Debe ser que está encriptado el correo. Bueno, miremos a ver quién más o si no. Dime, Kelly, ¿cómo vas? Porque el otro candidato era Diego Esteban, pero no está, se fue. Profe, es que me dice que me envía un código. ¿Quién? Es que lo tengo en el correo del banco, las diapositivas, y me dice que va a enviar un código para compartir el archivo. Pues esas cosas hay que tenerlas en el correo personal, ¿no? No puede estar en el institucional porque el banco, ustedes saben que los bancos tienen muchas cositas de seguridad. Vaya a ver. Bueno, ¿quién está listo? A ver, mientras tanto, para que arranque.
¿Y no tienes el código, Kelly? Profe, ya lo estoy buscando. Ah, Por medio bueno, del listo. celular a ver si puedo vincularlo. Ya. Nuestro siguiente tema, mientras saber, Kelly, 5 minuticos, sabe por qué se nos acaba el tiempo. Me avisas, Kelly, cuando esté lista. Nuestro siguiente tema va a ser búsquedas. Es decir, buscar un dato en Excel. Pero para las búsquedas, primero tenemos que saber qué son las tablas. ¿Listo? Entonces vamos a dar una inducción a tablas de datos. ¿Listo? Esto es fundamental hoy por hoy en lo que es analítica de datos, estos conceptos que vamos a trabajar ahora. ¿Listos? ¿Qué son las tablas de datos? Porque ahora Excel es muy poderoso en el manejo de tablas. No tablas de Excel, tablas de datos. Tablas de datos en Excel. Bueno, en general, no digamos en Excel. Tablas de datos puede que no sea solo en Excel. En general, ¿qué son las tablas de datos? Entonces, voy a por aquí a conseguirme una tabla que tengo. ¿Dónde será? ¿Dónde la tengo? Por acá. Voy a buscar por aquí una de estas. A ver, Ahí va, ahí les voy a mostrar una tabla de datos. Esta. A ponerle un nombre y la voy a guardar en su archivo y se la envío. Y se la envío por su tabla. Tabla de datos. La voy a guardar en su carpeta. En la sesión de hoy, que es la sesión 9. La voy a pelujear un poquito para... Estoy eliminándole unas hojitas. ¿Listo? Bueno, y ahí la tenemos. Ahí tenemos una tabla de datos. Esta tabla de datos, miren, esta tabla de datos es la tabla de personal de una cooperativa. De socios de una cooperativa. Una típica tabla de datos. ¿Listo? Y seguramente que usted en donde trabaje tiene que manejar tablas de datos con mucha data. ¿Qué estructura tiene una tabla? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué estructura tiene una tabla? Bueno, primero que todo, una tabla está formada. Voy a hacerlo aquí como bien arriba porque está formada por columnas. Así verticalmente. Columnas. Y obviamente por filas. Y esto es lo que constituye una presentación tabular, se llama así. Una presentación en tabla de unos datos. Así. Queda feo, pero queda mejor así. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que verticalmente son columnas y horizontalmente son filas como Excel. ¿Listo? Entonces, en cada columna tenemos una variable. O sea, que aquí tenemos variables en cada columna. Y estos son variables. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, una variable puede ser la identidad del cliente. O el código del cliente, ¿no? Otra variable puede ser el nombre y apellido completo. NOM. Otra variable puede ser, el cupo de crédito. Y otra variable puede ser si o no tiene tarjeta de crédito. Ahí tenemos 4 variables, pero miren el que les mostré ahora en esta tabla. ¿Cuántas variables tenemos en esta tabla? Mire, voy a achicar un poquito las letras ahí
Listo. Mira, aquí tenemos género. Bueno, empieza más atrás, ¿no? Fecha de nacimiento, género, estado civil, personas a cargo, salario, nivel de estudio. Todas son variables, ¿no? Todas son variables. Y en cada columna hay una. ¿Quién me habla? Yo manejo esas tablas, instructor. Ah, excelente. Así tablas grandes, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Y entonces en cada columna tenemos una variable. Aquí tenemos, por ejemplo, estado laboral, profesión, estrato, monto aprobado, plazo último crédito, cuota último crédito, tipo de pago, código de la línea de crédito, fecha de la aprobación del crédito, nombre de la línea del último crédito. Entonces, verticalmente tenemos variables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos que estos son empleados, por ponerle una entidad a la tabla. Estos son datos de empleados, ¿sí? Entonces podríamos tener, por ejemplo, aquí, podríamos tener el empleado 001, nombre fulanito de tal, cupo 5 millones, tarjeta de crédito sí tiene. ¿Listo? Otro código, el 028, que se llama Pepe. Pepe alguna cosa. Cupo 8 millones. Tarjeta de crédito no tiene. Y así podemos tener hacia abajo muchas filas. ¿Listo? Entonces por aquí tengo el cliente, este fue el 028, ¿no? Por aquí tengo el cliente, el empleado 235. ¿Sí? Ah, eso que cambiamos, que no se llame empleado, que se llame cliente, es mejor. ¿Vale? Porque eso como que los clientes los empleados con cupo como que eso no queda bien. Más bien clientes del banco o clientes de la empresa. ¿Listo? Entonces, el empleado con identidad 0235 o 235, que se llama José Díaz, ¿listo? Que tiene un cupo de 15 millones y sí tiene tarjeta de crédito. Y así todos los clientes, ¿listo? Esa sería una tabla de clientes, ¿m? En donde las variables son la identidad, el nombre, el cupo y la tarjeta de crédito. Y podríamos tener más. ¿Listo? Y verticalmente, así, verticalmente, lo que tenemos son valores de la variable. Valores de la variable. ¿Mm? O sea que tenemos en la columna nombres. Entonces ahí tenemos Luis, Pepe, José, Carlos. Esos son los valores que toma la variable nombre. ¿Por qué nombre es una variable? Pues porque los nombres varían, ¿no es cierto? Los clientes todos tienen nombres diferentes, entonces son variables. ¿Listo? O por aquí en la columna de cupo, por aquí, tenemos los valores de la variable cupo. De la variable cupo. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son 5 millones, 8 millones, siguientes millones, 15 millones, siguientes millones. Esos son los valores que toma la variable cupo. ¿De acuerdo? Y horizontalmente, así, horizontalmente, lo que tenemos se llama un registro. Esto se llama un registro. De manera que horizontalmente tenemos el registro, aquí tenemos el registro del cliente 028. ¿Qué sabemos del cliente 028? Sabemos que se llama Pepe, que tiene un cupo de 8 millones y que no tiene tarjeta de crédito. ¿Listo? Ese es el registro de don Pepe. También tenemos otro registro por aquí abajo. Aquí tenemos el registro de don José Díaz, ¿cierto? Sabemos que don José Díaz es el cliente 235, que se llama José Díaz, que tiene un cupo de 16 millones y que ya tiene tarjeta de crédito. ¿Sí? Y además podemos saber en dónde vive, si es casado, cuáles son sus ingresos mensuales, el estrato socioeconómico, número de personas a cargo, el número del celular, el correo, todo lo que querramos como variable. ¿Bien? Entonces, repito la idea. Verticalmente, en las columnas tenemos las variables. Ah, pero se me olvidó aquí aclararles algo. En la primera fila, acá en la primera fila,
está el nombre de las variables. Aquí. Este es el nombre de las variables. Voy a chequear. Verticalmente están las variables, pero en la primera fila está el nombre de las variables. Cada fila después se llama un registro. ¿Ok? Esa es la estructura siempre de una tabla de datos. Una tabla de datos es diferente a una tabla de informe. Una tabla de datos, mírenla cómo es. Mire, aquí voy a pintar una tabla de datos de verdad. ¿Sí? Mire, que no dice en ningún lado, no tiene títulos, por ejemplo. No dice cooperativa, esto es de una cooperativa. Cooperativa Mar, lista, no dice lista de los asociados de la cooperativa Mar, elaborado por fecha, no dice nada de eso. Una tabla de datos no tiene títulos. Chequen que no tiene, esto amarillo es porque estuve explicando algo y lo pinté de amarillo, pero lo voy a quitar. No tiene bordes, ¿verdad? O sea, no está así con divisiones. ¿Mm? Es muy escueta. ¿Mm? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un registro. Vamos a sacar un registro acá. Por ejemplo, el registro 8. Ahora, por eso es que lo tiene pintado amarillo. El registro 8 es de una persona de género masculino. Esto está anonimizado. ¿Qué quiere decir anonimizado? Es decir, a esto se le quitaron los nombres y los apellidos, pues porque hay que hacer la data anónima. ¿Listo? Porque pues no se puede andar publicando el nombre de las personas con sus datos personales. Por la ley de la Big Data. La ley de la Big Data nos protege nuestros datos para que no nos los publiquen. ¿Bien? Entonces, este es un masculino, un hombre, que nació el 9 de noviembre de 1953, que es casado, que tiene 2 personas a cargo, que tiene un salario de 1.552.476, que estudió hasta secundaria, que vive en el estrato 3, que su profesión es bombero, está pensionado y su último monto aprobado fue de 3 millones. Bueno, y ahí sigue el plazo a 3 cuotas, la cuota de tanto, y él lo paga por caja y es de la línea de crédito 26. ¿Listo? Ahí tenemos el registro de ese personaje. ¿Listo? Verticalmente, por ejemplo, personas a cargo. Entonces, ¿qué valores toman las personas a cargo? Esta es la variable es personas a cargo. Voy a agrandar la imagen. ¿Sí? Las personas a cargo, a angostar la columna. Las personas a cargo tienen valores 1, 3, 0. Aquí hay 2, 2, 2, 0. Este señor, el que vimos, tiene 2 personas a cargo, 1, 0. ¿Listo? Esos son los valores que toma la variable personas a cargo. Eso es lo que se puede filtrar. Entonces, como es una tabla de datos, nosotros vamos por datos, aquí arriba por datos. ¿Listo? Vamos por datos y ponemos este embudo. Esto que es como un embudo, ¿verdad? Esto acá que es como un embudo. ¿Listo? Es un filtro que nosotros podemos filtrar. Por ejemplo, vamos a ver quiénes no tienen personas a cargo. Quiénes no. Entonces, me hago dentro de la tabla y le pongo el filtro. Y observen que me aparece por aquí un botoncito. Y ahí me aparecen los valores que toma la variable. O sea que la variable toma 0, 1, 2, 3, 4. Hay socios que tienen 9 personas a cargo. ¿Listo? Entonces yo los deselecciono, los selecciono todos o selecciono los que necesito. Por ejemplo, ¿quiénes tienen 0 personas a cargo? Todos estos tienen 0 personas a cargo. Me oculto los otros y me dejo solo los que tienen 0 personas a cargo. Ahora quiero los que tienen 9 personas a cargo. Curioso, ¿no? Que tenga 9. Uno, mire, hay uno. Es una señora de 1953, soltera. Tiene 9 personas a cargo, tiene un salario de 2.400.000. Estudió hasta posgrado, no registró el estrato, es una docente, una profesora y está empleada. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer los valores que toma la variable. ¿Listo hasta ahí? ¿Bien? Esa es la estructura. Bueno, dentro de una tabla hay muchos datos. Dentro de una tabla hay datos. La idea es poderlo sacar de allá. Por ejemplo, si usted quisiera saber si don Pepe tiene o no tiene tarjeta. ¿Sí? Usted tiene esas tablas tan grandes
¿cierto? Y usted quiere saber algo de alguien. Entonces, ¿cómo meterse adentro de esa tabla para sacar lo que necesita? Eso es buscar y sacar, ¿no? Sacarle una copia. Entonces, ¿cuál es el truco de las tablas? La primera variable, bueno, variables también se llaman campos, es que iba a decir campos, ¿no? El primer campo o la primera variable, ¿sí? Esta primera variable se llama la llave. ¿Y por qué se llama la llave? Porque con ese campo es que nosotros podemos entrar a la tabla. ¿Listo? Con ese campo es que nosotros podemos entrar a la tabla a sacar datos. ¿Mm? Es decir, que si aquí la identificación es la identificación es la llave, entonces si yo quiero saber los datos de don Pepe, me tengo que saber cuál es la llave de don Pepe, ¿sí? ¿Cuál es la clave de él? Por eso esa identificación usualmente es el número de cédula o el número de identidad, ¿no? Porque es que en el número de identidad, si ese es el número de identidad, yo ya doy el número de identidad y me puedo meter a la tabla por ese registro. ¿Sí? De la siguiente manera. Digamos que nosotros queremos, entonces aquí está la ID. ¿Sí? La ID. Y nosotros queremos saber el cupo. Estamos haciendo como una consulta. El cupo y queremos saber si tiene tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos tener? La llave del cliente que querramos. ¿Esto? Si no tenemos la llave, no podemos entrar a la tabla. ¿Mm? Ahora la llave pues, puede ser el número de documento de identidad, puede ser el código del banco, la llave puede ser el número de la tarjeta de crédito. Es decir, cualquier campo puede ser llave, pero en Excel las llaves tienen que estar en la primera columna. Acuérdense de eso, en la primera columna. ¿Mm? Entonces miren cómo funciona la cosa. Digamos que nosotros queremos saber cuál es el cupo de don Pepe. Entonces nosotros sabemos que don Pepe tiene ID 028. Entonces le decimos ID 028. ¿Listo? Entonces mire cómo hace Excel. Y le decimos busque y traiga. Entonces queremos que traiga el cupo. ¿Cierto? Nosotros no sabemos cuánto es el cupo. Lo que sí sabemos, ojo que ahora tenemos que saber. Lo que sí sabemos es que el cupo se encuentra en la cuarta columna de la tabla. Ojo, no es ni la columna J ni la columna K, es el número de la columna en la tabla. La primera columna es donde está la llave, es la columna 1. La segunda columna es la siguiente a la derecha, en este caso donde está el nombre. La tercera columna es la siguiente a la derecha. La cuarta columna es la siguiente a la derecha. Listo. O sea, nosotros tenemos que saber cómo está estructurada la tabla. ¿Listo? Entonces le decimos así. Vaya con esta llave a la tabla. Y entonces se viene. Entonces voy a dejar el recorrido. Entonces viene a la tabla y busca el campo llave. Ya sabemos que el campo llave es la primera columna, ¿no es cierto? Ya sabemos que ese es el campo llave. O sea, que viene y busca en esta primera columna. ¿A quién busca? Pues a 028. Claro, si la identidad es la llave y yo le doy el nombre, ¿sí? Le digo Pepe, pues él viene a buscar la entrada por la identidad y no hay nadie que tenga identidad Pepe. Pepe es el nombre que está más adentro. Entonces toca traer la llave correcta. Entonces viene y la busca. Listo. Entonces este no es. Perdón, y le empieza a buscar de arriba abajo. Este no es. Este sí es. Ya para ahí. Ahí ya lo encontró. ¿Listo? Ya encontró la entrada. La llave. Ahora tiene que meterse por ese registro. ¿Sí? Por ese registro. Y tengo que decirle de cuál columna saque el dato. ¿Listo? Recuerden que vamos a llevar el cupo, ¿no? Entonces le digo, entre hasta la columna 3. Entonces ya sabe. La 1 es donde está el código, la llave. La 2 es donde está el nombre y la 3 es donde está el cupo. Entonces, coge este dato y se devuelve. Entonces, ahora se va de para atrás. ¿Sí? Se va. ¿Qué lleva? 8 millones. Y regresa allá a donde llamamos que lo hiciera aquí. Y entonces, cuando aquí me escribe 8 millones. ¿Listo? Vamos con el jueguito. Toca darle la llave.
Bueno, toca decirle en dónde está cómo se llama la tabla, obviamente, ¿no? Es decir, esta es la llave, esta es la tabla, vaya, busque y cuando encuentre hay que decirle de cuál columna extraiga el dato. Entonces me trae los 8 millones. ¿Cómo sería si le pidiera que me trajera sí o no tiene tarjeta de crédito? Esta. Sí o no tiene tarjeta de crédito. Pues sería lo mismo. Solo que la tarjeta de crédito no está en la columna 3, sino que está en la columna 4. ¿De acuerdo? Entonces sería, le doy el ID, ¿lo cierro? Y con el ID se va. ¿Listo? Entonces se va con el ID. Va hasta la tabla, otra vez. ¿Listo? Llega a la llave, porque solo puede entrar por el campo llave. ¿Listo? Entonces busca el 028. Entonces llega y lo encuentra. Aquí está el 028. Podría suceder que no lo encuentre, ¿no es cierto? Si le doy una llave que no existe, pues entonces no encuentra y se devuelve y dice que no lo encontró. ¿Mm? Estamos suponiendo el caso en que lo encuentra y le digo, cuando lo encuentre, saque el dato de la cuarta columna. Entonces entra columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces hay un texto que dice no. Y con ese texto se devuelve, ¿no? Ahora se vuelve con el no. De para allá. Regresa y aquí en el campo me escribe no. ¿Listo? Ese es el jueguito con las tablas. Entonces en las tablas hay un campo que se llama el campo llave, que es por donde entramos. No podemos entrar por ningún otro campo. En Excel, en otras herramientas especializadas en manejo de data, uno puede entrar por el campo que quiera. No, voy a decir de otra manera, por el campo llave, pero no tiene que estar en la primera columna. Siempre hay que entrar por el campo llave, eso sí. Pero en Excel tiene que estar en la primera columna. ¿Listo? Miren lo que se necesita para hacer una búsqueda. Se necesita la llave. O sea, lo que va a buscar, lo que hay que buscar. Texto a buscar o dato a buscar. Se necesita una tabla, obviamente. Se necesita saber la columna de dónde extraer. Ah, bueno, la columna, pero porque yo hice una tabla vertical. Porque las tablas no solamente son así como yo las dibujé, las tablas también podrían tener esta otra presentación. ¿Sí? Una presentación como así, vean. Entonces, algo así, vean. Entonces, aquí podría estar el código, aquí, el ID, ¿listo? Y entonces aquí estaría, el primer registro sería así vertical. Las columnas pueden estar horizontales o verticales. Esta tabla, perdón, las tablas. Esta que estoy haciendo tiene una distribución horizontal. Es decir que aquí está el nombre, el ID. Aquí está el nombre, ¿listo? Aquí está el cupo, aquí está la tarjeta de crédito, aquí está el email, ¿listo? Entonces por aquí el nombre, por ejemplo, que sea el 020, otro ID, perdón, el ID, el identificador, el 238, el 421, el 32, el 320, ¿ve? Y entonces todo sería traspuesto, ¿listo? Entonces los nombres podrían ser aquí don José, don Luis, don Carlos y la señora María. El cupo, 5 millones, 7 millones, 2 millones, 15 millones. Tarjeta de crédito, sí, no, sí, sí. Email, bla, 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 bla. ¿Listo? Entonces tendríamos una organización horizontal, pero los conceptos son los mismos. Solo que ahora todo sería traspuesto. O sea, si eran filas, ahora son columnas. Entonces sería, la primera columna en este caso contiene los campos, el nombre de los campos. ¿Listo? Los registros ahora serían así columna. Esto sería un registro. ¿Sí? Este sería el registro de don Carlos, que es el código 421 que tiene 2 millones de
de cupo y que sí tiene tarjeta de crédito. ¿Listo? Y que tenemos el correo electrónico. Entonces ahora horizontalmente por aquí están los valores de la variable. O sea que el nombre tiene valores José, Luis, Carlos, María. Los cupos tienen valores 6 millones, 5 millones, 7 millones, 2 millones, 15 millones. Bien. Y en Excel, la llave primaria o la llave principal o la llave de entrada se llama llave primaria. Entonces, en ese caso, sería la primera fila superior. Esta sería la llave primaria. ¿Mm? Entonces uno haría, ¿cómo sería la cosa entonces? Buscaría por la primera columna y cuando encuentre bajaría filas y de ahí sacaría el dato y se lo llevaría. ¿Mm? Lo que pasa es que nosotros estamos más acostumbrados a organizar las tablas en forma vertical. Sí, así, verticalmente, estamos más acostumbrados. Pero las tablas también podrían estar horizontalmente. ¿Mm? Estamos tan acostumbrados que Excel tiene más filas que columnas, ¿cierto? Que estamos muy acostumbrados a organizarlas hacia abajo. ¿Listos? ¿Estamos con estas ideas? Entonces, si nosotros vamos a hacer una búsqueda sobre una tabla que tiene una organización vertical, así, ¿sí? Utilizamos una función, ese es el tema del miércoles, utilizamos una función que se llama la función vertical. Perdón, la función buscar vertical. Así. Recuerden que todas las funciones empiezan con igual, buscar, ¿listo? Vertical. Así, buscar B. Y tiene cuatro parámetros. Hay que decirle qué buscar. Esa es la llave, ¿cierto? Ese es el primer parámetro, qué buscar. Luego, separador de listas. ¿Dónde buscar? La tabla a donde debe de buscar. Después tenemos que decirle el número de la columna de donde debe de sacar. ¿Cierto? Si es de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de cuál columna. Y luego hay que decirle si, ojo con esto, si o no la llave está ordenada. Este sí o no es un verdadero o un falso. Ese es un parámetro lógico. Ya podemos hablar de eso, ¿no? De parámetros lógicos. En ese parámetro solo decimos verdadero. Si decimos verdadero, es porque la llave está ordenada. La llave. La llave, ¿no? Miren la llave. ¿Se acuerdan de la llave? Aquí. Por ejemplo, aquí la llave parece ordenada, ¿no? Acá. Voy a poner un dato aquí para que no quede ordenada. El 131 acá. Ahora ya no queda ordenada, ¿no es cierto? Porque está el 1, el 28, el 235 y el 100. Ya se ve que después del 235 no podría estar ordenada. No podría estar el 131, entonces no está ordenada. Eso tiene implicaciones. Es diferente buscar en una tabla que tiene la llave ordenada a una tabla que tenga la llave no ordenada. ¿Bien? Bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Esa sería la función buscar vertical. Esa función, ¿cuándo se usa? Cuando tenemos las tablas organizadas verticalmente, como esta que tenemos acá. ¿Sí? Como esta. ¿Sí ve? Es una tabla que está ordenada verticalmente. ¿Cierto? Están los títulos, las variables, los nombres de las variables están arriba. Si la variable está si la tabla está organizada horizontalmente, ¿sí? Como está de abajo, entonces la búsqueda, la función se llama lo mismo. Buscar, pero buscar H. Que quiere decir que va a buscar la búsqueda sobre una tabla horizontal. ¿Sí? Y tiene los mismos elementos, los mismos parámetros, perdón. ¿Qué buscar? ¿Mm? ¿En qué tabla? El segundo parámetro. Solo que ahora recuerden que busca aquí por arriba, ¿cierto? Y luego baja a la fila 1, a la siguiente fila, a la siguiente fila. Entonces ahora no le decimos el número de columna, sino el número de fila. Y las filas siempre son hacia abajo, ¿no? En las horizontales
siempre es de izquierda a derecha. Y aquí las filas siempre son así hacia abajo. Y luego le decimos si es ordenada o no, verdadero o falso, la llave principal, la llave primaria, la llave de entrada. Es que hay llave secundaria, pero pues ese ya es un tema de más adelante en lo que son bases de datos. Por ahora, tablas de datos. ¿Mm? Entonces tenemos dos funciones que hacen lo mismo, pero nosotros tenemos que saber cómo organizar la tabla o cómo tener la tabla para saber qué función usar. Bien. Y funcionan exactamente igual. ¿Cuál es el asunto de que la tabla esté ordenada o no? De que la llave en una tabla, la llave de entrada, la llave principal, la llave primaria en una tabla esté ordenada o no. Eso tiene implicaciones bien relevantes. Claro, cuando estamos trabajando con una tabla que tiene 10 filas, pues eso no se nota. Pero imagínense ustedes una tabla que tiene 3 millones de registros. ¿Quién me dijo que trabajaba con tablas? ¿Karen? Señor, ¿Tú trabajas con tablas, me decías, o Kelly? señor, yo. ¿Sí? ¿Y cuántos registros tiene una tabla que tú trabajes normalmente? ¿Cuántas filas? Y yo digo muchas. Muchas, pero muchas son ¿qué? 500, 1000, 8000, 30,000. Ah, no, pues tampoco, como unas 20. Ah, ya son tablas chirriquiticas. No, una tabla, pues, es que hacer una búsqueda en una tabla que tiene 20 filas y no sé cuántas columnas, más o menos así en promedio. Ya te digo, instructor. Más o menos, idea, más o menos. Es que si son, ¿cómo? Como unas 15. Como unas 15, entonces eran 15 columnas por 20 filas. Eso es una tabla muy pequeña. ¿Listo? Esta que tenemos aquí en pantalla tiene 10.567 filas. ¿Listo? ¿Y cuántos campos? Bueno, no voy a contar el primero, no me importa, voy a contar el primero. Y tiene 17 campos. ¿Listo? Y esta tabla es chiquitica, ¿no? Pero hacer una búsqueda en esta tabla, pues, no sé, yo quiero saber el cliente 20, el socio 20, el socio 20, ¿cuál fue? ¿Qué género es? Y quiero saber el socio 532, ¿en qué estrato vive? ¿Cierto? Entonces ya esta tabla, que no es grande, esa tabla es una tabla pequeña, también. Pues ya eso hacerlo, entonces tendría usted que venirse por aquí hacia abajo, buscar el 532, por aquí está el 532, y entonces usted descubre que vive, uy, este viene el estrato 0, está, ¿cierto? Y es un no, ese no es el estrato, tiene 0, el estrato es el estrato 3. Uy, sí, estrato 0, ya me estaba preocupando, un administrador en el estrato 3, les iba a decir que estaba en la inmunda. ¿De acuerdo? Entonces, pero miren, se me pierden los títulos de arriba. O sea, hacer las búsquedas así manualitas son muy complicadas. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese tema en la próxima sesión. Entonces, la próxima sesión es búsquedas. ¿Ok? No lo dejen olvidar. Y en la próxima sesión, que es el miércoles, entonces Jenny Patricia Fuentes y John David Garzón van a hablar de pirámides. José David González, que creo que no está, hablaría del lector biométrico. Y si no está, pues prepárense, tengan listas a mano la presentación para que la puedan hacer así tan pronto tengamos la oportunidad. ¿Qué pasó, Kelly? Profe, no me Dime. dejó abrir el código, pero hasta ahorita me tocó por medio del correo mío, por medio del banco abrirlo por medio del computador y esperar a que enviara un código para poderlo enlazar. Listo, prepáralo para la siguiente sesión, pero tenlo en tu computador listo. Ya lo descargué. ¿Listo? Entonces lo preparas y los tienes listos. Todos los que deban exposiciones tengan las listas ya de la presentación.
que si alguien no, ya nos queda una sesión, que si alguien no la presenta, entonces le decimos, bueno, uno que esté listo, haga la presentación. ¿Ok? ¿Listo, Kelly? Sí, profe. Oh, bueno. Entonces, ¿cuál es nuestro tema de la próxima sesión? Búsquedas en tablas. Con estos dos concepticos que vimos. ¿Sí? Que las tablas tienen campos, los campos tienen nombres, las filas se llaman registros y que el primer campo, la primera columna a la izquierda, se llama la llave de entrada o la llave principal y que con esa es que podemos entrar a la tabla. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a estar concentraditos en tablas verticales, pero ya vieron que es lo mismo. ¿Sí? Tablas verticales funciona igual que tablas horizontales. Bueno, muchachos, entonces nos encontraremos el próximo miércoles. Voy a exportar esta imagen. Esto se llama tablero. Hoy 030521. Listo. Y este archivo ya, este archivo también se lo voy a pasar. Yo creo que lo vamos a usar en la próxima sesión. Los datos. Los que han hecho presentaciones, no olviden enviarme la presentación al correo en pantalla. LADFIN, CSF, que quiere decir Laboratorio de Finanzas, Centro de Servicios Financieros, @gmail. Ahí me mandan las presentaciones. Y bueno, y si no ha hecho la presentación, también envíela ahí. Yo la voy preparando, porque yo la arreglo un poquito, la vuelvo PDF y la publico. Entonces, todos los que tengan presentaciones, envíenlas, que yo las voy publicando. Bueno, guardamos esto. Y nos encontramos el miércoles. ¿Listo? ¿Preguntas antes de terminar? Recuerden que por ahí tienen talleres con ejercicios de función sí ya anidada. Yo creo que para el miércoles ya les publico la fecha de entrega de sus trabajos, de su trabajo del diario. ¿Sí? Seguramente todo es en la última sesión. Y yo creo que en la próxima sesión ya hablamos del trabajo final. ¿Listo? Un trabajo que es individual. ¿Ok? Todo eso suma, ¿no? El trabajo individual, la exposición, el diario, el informe de los errores número. Ahí tengo 4 evidencias. Bien, para poder dar un juicio y decir usted sí o usted no. Es apto en el manejo de Excel. ¿Ok? Bueno, buena noche, me hacen el favor y descansan. No olviden dejar firmada la asistencia. Ahí lo voy a publicar nuevamente por si alguno no la ha visto. Ahí va la asistencia y nos encontramos el miércoles. Chao, chao. Chao, instructor. Buenas Chao. noches, que descansen. Hasta luego, profe, que duerma. Chao, felicidades. Chao. Profe, que descanse. Chao, éxitos. Estamos deteniendo la grabación ahora.